Seguimos avanzando en nuestra serie de sermones en el libro de Nehemías. Y permítame hacer un breve repaso de la historia, porque hay algunas personas entre nosotros que vienen por primera vez, que son nuevos, y también porque hay personas que no prestan atención. Entonces, para que tengamos un panorama general. Nehemías era un hombre que vivía en la ciudad de Susa. Él tenía un fantástico trabajo, él era el copero del rey, un hombre de confianza, y él escucha que la ciudad de Jerusalén, de la cual él era oriundo también por causa de su raza judía, estaba destruida, estaba en el suelo y había grandes dificultades en la ciudad. Ya los judíos habían intentado varias veces pedirle al rey que la ciudad de Jerusalén pudiera ser levantada, pero el rey no había accedido a esa petición hasta que Nehemías, por el plan que él le presentó y también por haber ido acompañado por el Señor, logró convencerlo de lo contrario y poder conseguir no solo permiso para viajar a Jerusalén desde Susa, sino que también consiguió recursos para poder reconstruir la ciudad de Jerusalén. Así fue como Nehemías llegó a trabajar. El rey, ¿cierto?, de Susa le entregó cartas diplomáticas, lo envió recomendado para que pudiera ponerse en contacto ahí con los líderes, con los gobernadores de aquella región, y de esa forma entonces comenzó la obra. Nehemías estructuró el trabajo, dividió a las familias, les asignó una porción del muro a cada una de ellas y comenzaron a trabajar arduamente. No bastó más que Nehemías llegara a trabajar a Jerusalén para que se levantara oposición a él a través de varios personajes. El principal, que de hecho vamos a conversar de él nuevamente hoy día, que se llamaba Tobías, junto con otros personajes como Sanbalat o Gesem, que se oponían a que la ciudad de Jerusalén fuera reconstruida, y comenzaron primero con burlas, luego con amenazas, y Nehemías tuvo que enfrentar gran oposición en la tarea de reconstruir los muros de Jerusalén. La semana antepasada, antes de que yo me tomara un fin de semana de vacaciones, habíamos conversado acerca de que Nehemías ya estaba a punto de terminar la obra. Faltaba solo colocar las puertas en los muros y la obra iba a quedar culminada, ¿cierto? Y él tuvo que enfrentar ahí nuevamente gran oposición para poder continuar la obra a fin de que terminara. Bueno, hoy día vamos a conversar acerca del éxito, porque ya por fin Nehemías en el capítulo 6, a partir del verso 15, nos dice que la obra de la reconstrucción de los muros había sido finalizada. Ya por fin se había terminado la primera parte de la misión de Nehemías, que era reconstruir la totalidad de los muros de Jerusalén. Y esto demoró un tiempo récord, ¿no? Habían pasado muchos años en que los judíos habían intentado reconstruir la ciudad y principalmente los muros, pero había sido un esfuerzo infructífero, y por la mano de Nehemías nosotros vemos que él culmina la obra, tiene éxito en su trabajo. Pero hay otro concepto que vamos a conversar hoy día que tiene que ver con la humildad. Así que yo le pido que por favor tenga esta referencia bíblica abierta en su mano, ahí en Nehemías capítulo 6. Vamos a ir leyendo progresivamente lo que enseña esta porción bíblica para poder extraer para nosotros también hoy día algunos principios y conceptos muy importantes. No sé si a usted le ha pasado que después de tener que enfrentar alguna tarea, sentir la satisfacción de ver que aquella tarea está terminada. Esa satisfacción que produce el corazón y esa señal de victoria cuando uno tiende el pañito de cocina encima de la mesa. Esa es una señal de victoria sobre el desorden que había en la cocina, ¿no? Ya lavé la loza, las joyas, dejé todo listo, está todo ordenado, y hay una sensación de satisfacción, hay una sensación de alegría
por cosas pequeñas como hacer el aseo en la casa, o también por a veces proyectos más grandes, ¿no? Como hacer alguna reparación en la casa, ¿cierto? A pesar de que a veces a los hombres nos toma muchos meses terminar, pero llega ese momento en que ya por fin esa llave que gotea deja de gotear. Y hay una sensación de alegría. Bueno, fíjense que Nehemías de alguna manera tuvo un arduo trabajo, fue muy agotador para él tener que enfrentar todo este proceso de la reconstrucción. Y vamos a ver algunas cosas importantes acerca de cómo Nehemías enfrenta el futuro. Y hay, de hecho, 3 cosas que yo quiero conversar con ustedes hoy día sobre cómo enfrentar el éxito y la humildad. Y la primera de ellas es que debemos siempre, así como lo hizo Nehemías, mantenernos enfocados. Mantente enfocado. Miren lo que dice el verso 15, ahí en el capítulo 6. Por fin fue terminado el muro el 25 del mes de Elul. ¿En cuántos días? 52 días, un tiempo récord, ciertamente. Fueron décadas en las que el muro estuvo derribado, décadas en que los esfuerzos de muchos por reconstruir los muros fueron en vano, y Nehemías en 52 días logra culminar la obra. Y esto no es gratuito, ¿no? Porque hemos visto que el trabajo de Nehemías estuvo alimentado de mucha planificación. No fue fortuito, no fue azaroso que él tuviera éxito en su trabajo. Él llegó con un plan de trabajo muy bien elaborado y él tenía ahí su tabla Excel con su carta Gantt y de cómo ir evaluando el proceso hasta que alcanzara la finalización de él. No solo fue intensa planificación, también hemos conversado a lo largo de esta serie que el éxito de Nehemías estuvo asociado también a su intensa vida de oración. Era un hombre que entregaba todas las cosas en las manos del Señor, pero también que supo mantenerse enfocado en momentos claves, en momentos en donde él podría haberse distraído en otras cosas menos importantes. Él mantuvo su objetivo allí, adelante, caminando hacia él. Y fíjense que de esto hay una importante lección que debemos recordar, y que ya la habíamos conversado anteriormente, y que tiene que ver con que si hay algo importante para nosotros, si hay algo que nosotros hayamos establecido como una prioridad en nuestra vida, no podemos permitirnos el lujo de distraernos. Porque si algo es importante para nosotros, debemos mantenernos enfocados en aquello que el Señor nos mandó y nos vocacionó a hacer, y no sencillamente a distraernos en otras cosas que a veces son urgentes, pero que no son necesariamente más importantes. Nehemías supo mantenerse enfocado en los momentos clave para buscar el objetivo al que el Señor lo había llamado y lo había vocacionado como una prioridad. Y lo interesante de este texto es que Nehemías, a pesar de que seguramente estaba muy contento por haber culminado la obra de reconstrucción, él no nos habla sobre sus emociones. Este es un diario personal, ¿cierto? Yo se los comenté anteriormente. Lo que estamos leyendo nosotros en Nehemías es extraído del diario personal de Nehemías. Él llegaba todos los días a su casa en la noche y después de orar y llorar, él escribía las cosas que habían acontecido. Y fíjense que en esta parte Nehemías no nos habla sobre sus emociones. Lo que nos cuenta enseguida es cuál es su siguiente objetivo, cuál es su siguiente meta a alcanzar. Y fíjense que el texto dice que cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Nehemías cree que hicieron un estupendo trabajo, pero la razón por la que él está convencido que hicieron un estupendo trabajo es porque Dios fue aquel que hizo posible este sueño. El éxito de Nehemías está asociada
a la humildad de su corazón en depender y reconocer que muchas de sus virtudes tal vez se desplegaron en la obra, pero el resultado le pertenecía al Señor. Esto es muy importante porque yo meditaba en mi propia vida respecto de esto, y usualmente no son nuestros defectos necesariamente los que nos hacen tropezar. A veces son nuestras virtudes, son nuestras fortalezas las que nos hacen tropezar. ¿Y sabe por qué? Porque caemos en la arrogancia, porque no nos mantenemos enfocados en lo importante. Cuando las cosas van bien y Dios te está bendiciendo, tenemos la opción, como Nehemías, de ser agradecidos y mantenernos enfocados en cuál es nuestra vocación y qué es lo que el Señor nos mandó a hacer. O tenemos también la opción de volvernos arrogantes, de volvernos orgullosos y perder la oportunidad de crecer a través de estos procesos que el Señor propicia en nuestra vida. Nehemías dijo: las cosas salieron extremadamente bien porque Dios fue muy bondadoso y fiel con nosotros, porque Dios demostró su carácter de amor y de fidelidad hacia su pueblo. Nehemías mostró un carácter dócil para no desviarse por su éxito, para no emprender proyectos a los cuales el Señor no lo había llamado. Y lo conversábamos la semana antepasada, ¿no? Algunos habían empezado a decir que Nehemías quería transformarse en el nuevo rey de Jerusalén. Y tal vez él, si hubiese hecho una votación democrática en Jerusalén, probablemente la gente lo hubiese escogido, porque era un hombre que contaba con el cariño y tenía el carisma y el liderazgo para hacerse cargo de la ciudad. Pero no fue eso lo que el Señor puso en su corazón. No estaba en su corazón el querer rebelarse contra el imperio y crear la República Independiente de Jerusalén. No fue ese su proyecto. Él no se desenfocó en aquello que el Señor le había vocacionado. Él permaneció enfocado. Y solo por causa de eso vemos que el Señor lo seguiría usando. El Señor seguiría usando a Nehemías porque él se mantuvo enfocado en aquello que era su vocación y su prioridad. Y el texto dice que los críticos del proceso de Nehemías fueron avergonzados por sus palabras e intenciones. Dice el texto que ellos fueron silenciados. Y de pronto no es una actitud muy humilde, ¿no? Como esto de decir, Nehemías logró taparle la boca a aquellos que lo criticaron y que dijeron que él no podía hacer lo que se había propuesto hacer. Bueno, lo hizo y les tapó la boca a sus enemigos. Pero fíjense, no fue Nehemías quien hizo esto. Él no se atribuye esa capacidad a él. Él no dice: por causa de mis virtudes yo logré taparle la boca a mis enemigos. Por causa de mi bondad, por causa de mi ascendencia moral, yo logré taparle la boca a los demás. Él no dice eso, dice: el Señor hizo la obra. Y aquellos que se opusieron a la obra del Señor fueron humillados. Fíjense, hermanos, que de la misma manera nosotros como creyentes probablemente hemos tenido que enfrentarnos a personas que nos critican. Independientemente de lo que tú hagas, de cuál sea tu vocación, siempre habrá personas que te criticarán. A veces solo por el hecho de creer en Dios y manifestar tu intención de vivir de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Solo por eso. Solo por el hecho de usted de reconocerse a sí mismo como un creyente y querer vivir su vida de acuerdo a los principios y preceptos del Señor, hay personas que se burlarán de ti, o hay personas que te criticarán por eso, que se opondrán a tu estilo de vida. Siempre será así. Habrá personas que no estarán de acuerdo con lo que creemos. Hay personas que no estarán de acuerdo en la forma en que vivimos. Pero hermanos, en la medida que usted y yo nos mantengamos enfocados, nos mantengamos obedientes, Dios se encargará de silenciar a esas personas. Dios se encargará, mediante la obra de su Espíritu Santo en ti, de silenciar a esas
personas. Dios mismo les cerrará la boca y los frutos de nuestra vida serán la mejor forma de defendernos. Y yo pensaba más profundamente en esto, porque fíjense que a veces la oposición vendrá de incluso las personas más cercanas. A veces las críticas o las desconfianzas vendrán de las personas que nosotros consideramos más cercanas. Amigos, por ejemplo, que van a ser incomodados por nuestra fe. Familiares que no van a entender nuestras prioridades. Incluso, a veces, personas cristianas que no están obedeciendo al Señor te van a criticar porque tú vas a querer obedecer al Señor en tu vida. Y es más, hoy día somos muy criticados por seguir sosteniendo que la Biblia es la palabra de Dios. Hoy día, desde nuestra propia vereda, desde el propio mundo evangélico, se disparan críticas hacia los conservadores por seguir sosteniendo que la Biblia es la palabra de Dios. La oposición muchas veces viene de fuentes mucho más cercanas de las que nos parece incluso justo. Delante de esto, el consejo de Nehemías para nosotros, porque fue aquello que el Señor le reveló y que él practicó en su vida, es: mantente enfocado. Sigue caminando con Dios. Sigue haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Sigue cumpliendo tu vocación. Y en algún momento de tu vida te darás cuenta que estarás viviendo de manera humilde, de manera fructífera y no de manera arrogante y orgullosa. En algún punto, delante de los frutos de una vida que obedece al Señor, los críticos tendrán que decir: parece que esto sí funciona. Y ellos van a guardar silencio. No es tu responsabilidad ni tu función andar tapando bocas. Deja que el Señor les tape sus bocas. Tú mantente enfocado, obedece al Señor, cumple sus mandamientos, y los frutos de tu vida y cómo el Señor operará con su Espíritu en tu vida serán los que muchas veces van a tapar la boca y silenciar a aquellos que se nos oponen por causa de la fe. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mantenernos enfocados. Pero esto también va acompañado de algo que ya hemos comentado, pero me gustaría profundizar en ello, que es que nos mantengamos humildes, enfocados, pero a su vez también que nos mantengamos humildes. Vemos en el texto que, si bien el Señor dice que les tapó la boca a todos los críticos, menos a uno. Todos se quedaron en silencio. Todos reconocieron: chuta, sí, en realidad parece que Nehemías tenía las capacidades para hacer lo que dijo que iba a hacer. Menos uno. Y este texto nos da detalles sobre Tobías que son, ¿cómo llamarlo así?, escalofriantes. Miren, asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías. ¿Quiénes eran los principales de Judá? Los dignatarios, a las personas ricas, aquellas personas que ocupaban los puestos de importancia en la ciudad. Ellos, fíjense, se mantenían en contacto por carta con Tobías. Y Tobías les respondía. Entonces, fíjense, Nehemías estaba a cargo de la obra, pero sus propios compatriotas se comunicaban a través de cartas con esta persona que había sido un gran opositor a la reconstrucción de los muros. ¿Por qué? Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. O sea, tráfico de influencias. Eso es. Tráfico de influencias. Es que Tobías era el yerno del hijo del gobernador. Entonces, ahí había una cercanía familiar. Y fíjense, no solo eso, también contaban delante de mí las buenas obras de él. Entonces fíjense, los dignatarios de Jerusalén invitaban a Nehemías a compartir con ellos
Y ellos se dedicaban solamente a decir cuán bueno y cuán grande era Tobías. No, Tobías es un gran tipo, una persona muy competente, muy capaz, no como tú, Nehemías, que vienes desde lejos. Y Nehemías tenía que incluso escuchar de sus propios compatriotas cómo hablaban bien de otro que ni había puesto un solo ladrillo en la ciudad, mientras de él menospreciaban su trabajo. Menospreciaban su trabajo. ¿Se ha sentido así alguna vez? Y Tobías no se quedaba en eso. No solo le escribía cartas a los dignatarios de Jerusalén, también le escribía cartas a Nehemías para atemorizarlo, para amedrentarlo, para decirle: tengo mis ojos sobre ti, no te voy a dejar, no te voy a soltar. Terminaste el muro, no me importa, yo voy a seguir oponiéndome y criticando tu trabajo. ¿Qué hizo Nehemías? Uno a esta altura ya podría decir que empezaría a ponerse un poquito más alterado y a responder de formas diferentes, ¿no? Probablemente Tobías era de esos tipos que a veces hay que silenciarlos con un golpe. Pero no fue lo que Nehemías hizo, ni es lo que yo estoy recomendando que usted haga, por favor. Él se mantuvo humilde. Tobías había sido una piedra en el zapato de Nehemías desde el capítulo 1. Él llegó a Jerusalén y el primero que se le levantó en contra, Tobías, su principal opositor, su enemigo número 1, su opositor más crítico. Y fíjense que este opositor nunca se cansa, porque también vemos que era un hombre poderoso. Tobías, debido a las conexiones familiares que nos son relatadas en el texto, es muy probable que él tuviera ascendencia judía, que él también fuera un judío de raza o de religión. Tobías tenía importantes influencias entre los ricos de Jerusalén, aquellos a quienes Nehemías había confrontado a causa de cómo abusaban ellos de los más pobres. El hijo de Tobías se había casado con la hija de Mesulam, que según el capítulo 3, el versículo 4, había participado de la obra de reconstrucción. La familia de Mesulam había tenido su metro cuadrado que reconstruir. Y vemos nosotros que el hijo de Tobías se casó con el hijo de esta familia, que participó y que apoyó a Nehemías en la reconstrucción de los muros. Así que, a diferencia de todos los demás, Tobías es el único que continúa adelante con su trabajo de criticar y oponerse a Nehemías. Él no se arrepiente de sus acciones. Tobías no le pide perdón. Continúa con su campaña de desprestigio, hablando bien de sí mismo e intentando dejar mal parado a Nehemías delante de los demás. La mayoría de ustedes, creo yo, por supuesto no todos, pero tal vez sí la mayoría, tendrán críticos y detractores en sus vidas que simplemente nunca se van a ir. Nunca. Serán una piedra en el zapato toda tu vida. Simplemente no se irán. Porque incluso a veces esas personas pertenecen a nuestros círculos más cercanos. Y uno piensa, sería bueno que se arrepintieran, sería bueno que me dejaran tranquilo un rato, que pidieran disculpas por juzgarlos de mala manera. Y uno esperaría que incluso esas personas más cercanas, familiares, amigos, colegas, se arrepintieran de lo mal que han hecho, pero resulta que no, que es todo lo contrario. Que incluso ellos agudizan sus críticas y nos juzgan. Y le pasa mucho con quienes llegan a la fe desde contextos no cristianos, en donde tu propia familia comienza a juzgarte por tu nueva condición de creyente. Y ciertamente esto es una situación súper lamentable y se lo digo muy sinceramente, yo lo siento mucho. Yo siento mucho que usted tenga que enfrentar este tipo de cosas por causa de su fe en su vida. Pero también, así como lo siento, es mi deber decirle que lo supere.
y que siga adelante, que se mantenga enfocado y se mantenga humilde sirviendo al Señor a pesar de aquellas voces. Porque a veces no hay mucho que hacer al respecto. Usted me puede decir, pero pastor, ¿cómo no va a haber algo que hacer? A veces no. Hay un dicho por ahí, no sé si yo soy medio coloquial, de repente usted me disculpa, ¿cierto? Pero hay un dicho por ahí que dice que a veces hay que dejar que los perros ladren. Y uno mantenerse enfocado, humilde, sirviendo al Señor. Y eso me hizo recordar un texto de Pablo en el capítulo 12, versículo 18. Él escribió, no lo puse proyectado acá, pero él escribió, si es posible, a mí me encantan las frases que eligió Pablo aquí, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, si es posible, y mientras dependa de ustedes. Pero usted sabe, para que haya paz se necesitan dos partes. Los dos deben tener voluntad de hacer las paces. Pero si uno no quiere, entonces ese ya no depende de usted. Si es el otro el que se ha negado, si es el otro el que ha mantenido su posición obtusa y obcecada de querer seguir adelante con el conflicto, el Señor le dice, quédese tranquilo. Si usted puso de su parte, no siempre vamos a estar en paz con todo el mundo. Pero si depende de ti, hazlo. Nehemías en ese sentido se mantuvo humilde. Y es la recomendación que nos hace también el propio apóstol Pablo, de mantener la paz, aun cuando no seamos correspondidos a causa de ello. Porque siempre habrá crítica, no importa qué. Y Tobías era esa clase de persona. Tobías era esa clase de persona que termina siendo una piedra del zapato para nosotros. Y hace poco leí el testimonio de un pastor que él comentó una situación que tuvo que vivir en su iglesia. Un día llegó una joven a su congregación que venía desde una familia no creyente. Y esa persona se convirtió, esta niña empezó a perseverar en la fe, empezó a crecer espiritualmente. Y como suele pasar, y es lo que de hecho nosotros propiciamos y esperamos que así sea con todos los jóvenes en esta iglesia, encontró a su marido en la iglesia. Y se enamoraron. Entonces ellos empezaron una relación. Y de pronto el Señor puso en el corazón de esta joven pareja el querer casarse. Así que esta niña fue donde su padre y le dijo, papá, me voy a casar con este hombre. ¿Sabes lo que le dijo el papá? Oye, hija, ¿y por qué no convives con el primero? Para saber si son compatibles. Para saber si existe feeling entre ustedes, porque independientemente si se casan ahora o se casan después, en realidad igual van a terminar divorciados. El papá. Entonces la hija se sacudió un poco el golpe de lo que estaba escuchando y dijo, no, porque yo soy una mujer ahora que sirve al Señor y el Señor no permite que hagamos eso porque sabe Dios que eso produce más daño para nosotros. Y el papá se le dio a reír. Y le dijo, hija, tú y tu fe. Pero está bien, haz lo que quieras. ¿Cuánto duele una situación así? ¿Cuánto duele que sea tu propio padre el que te juzgue por tu fe, por tus convicciones y por tus decisiones? Es horrible. Es horrible cuando la gente que se supone que debe apoyarte se transforma en tus más acérrimos críticos. Es una trágica situación que las personas que nos rodean usen sus esfuerzos para burlarse de tus deseos de querer servir y honrar al Señor con tu vida. Y es por eso que humildemente, como tu pastor, quiero decirte lo siguiente,
yo realmente lo siento. Me da pena que tenga que ser así, pero tienes que superarlo. Porque probablemente va a ser así toda la vida. Y no me refiero con eso a que ahora vamos a anular nuestras emociones y nos vamos a tornar en personas frías, que no van a reaccionar a las críticas o las burlas de otros, sino incluso llegar al punto de la resignación, de que aquellas personas muy seguramente jamás van a terminar apoyándote, jamás van a pedir perdón, jamás se van a arrepentir y jamás te van a ofrecer su ayuda. ¿Sabe por qué podemos decir eso con certeza? Porque Nehemías no terminó siendo amigo de Tobías. No terminaron abrazados o tomándose un café ahí en Jerusalén. Tobías fue alguien que nunca alentó ni apoyó a Nehemías, siempre fue su enemigo. Este pastor, que yo les comenté anteriormente, cuando escuchó esta historia, le dio un consejo a su ovejita. Esta chica que quería casarse recibió las siguientes palabras de parte de su pastor: ama a Jesús, honra a tu padre, cásate con este joven, forma una nueva familia, y cuando tu padre vea los frutos de tu relación, tal vez él se dé cuenta que cometió un error y te pida disculpas, pero tal vez ese día nunca llegue. Mantente humilde, sirviendo al Señor, honrando al Señor y haciendo la paz mientras de ti dependa. Porque esto nos lleva a lo tercero que nosotros vemos en el texto, que ya es el capítulo 7 de Nehemías. Mantente trabajando. Mantente humilde, mantente enfocado, mantente también trabajando. Miren lo que dice acá el texto. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa, porque lo que nosotros vemos que Nehemías hace es que él va a nombrar líderes, va a tomar gente de confianza y la va a poner a cargo de ciertos lugares de la ciudad. Y hay una característica muy importante que él menciona aquí entre paréntesis. Él eligió a Ananías porque este era un varón de verdad que era temeroso de Dios. Un varón de verdad que era temeroso de Dios. Y esto es lo que iba a pasar. Y le dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada cual delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. En el capítulo 7, el texto hace un punto de inflexión. Porque Nehemías ya no está ahora necesariamente preocupado de si iban a alcanzar los ladrillos, si iba a alcanzar la madera para reconstruir los muros. La preocupación de Nehemías, que era su siguiente trabajo, era su siguiente misión, era ahora organizar las personas. Porque ahora que los muros de Jerusalén habían sido reedificados, muchas personas iban a querer venir desde afuera a vivir dentro, porque allí iban a estar más seguras. Entonces, había mucha gente que vivía fuera del perímetro de Jerusalén y que ya con la obra culminada iban a querer venir a habitar la ciudad internamente. Y lo que hace Nehemías es que él tiene que preparar la ciudad. Él tiene que organizar todo dentro para que pueda la ciudad recibir a esa gran cantidad de personas que iban a venir ahora a habitar esta ciudad.
Y como se lo dije anteriormente, para organizar la llegada de las personas, Nehemías pone líderes en 3 áreas distintas. Y se los traje aquí. ¿Qué hace Nehemías? Nehemías primero lo que establece son guardas. Nehemías hizo algo muy interesante. Él tomó la ciudad y la dividió en vecindarios o comunas. Y a cada una de estas comunas, él les asignó una persona responsable, lo que podría tal vez ser una especie de alcalde. Y eran esas personas las que tenían que organizar la reconstrucción de las casas y la rehabilitación de esos vecindarios. Esto es muy interesante y es una estrategia que tal vez de alguna forma nosotros como iglesia hemos querido replicar como modelo de plantación de iglesias, ¿no? Porque en la medida en que nosotros también alcanzamos nuestras comunas aledañas y ponemos ahí a personas a trabajar, otras personas que tal vez no pueden llegar hasta acá se van a ver beneficiadas con el trabajo de la predicación del Evangelio. Y Nehemías, entendiendo que esto era un trabajo arduo y grande, que no podía depender solo de él, pone a guardas en estos vecindarios para que organicen a los vecinos en la reconstrucción y repoblación de la ciudad de Jerusalén. Y lo segundo que hace Nehemías me llamó mucho la atención. Él nombra cantores. Yo busqué esta palabra en hebreo. Dije, ¿será que se refiere a gente que canta? ¿Por qué va a nombrar cantores? ¿Cuál es la labor que cumplen estas personas dentro de la ciudad? Y me encontré con cosas muy interesantes. Fíjense que si podemos hacer esa homologación, ¿no? De que Nehemías dividió la ciudad en vecindarios y puso a personas a cargo, ¿sí? Como plantando iglesias y poniendo a otras personas a cargo de esas iglesias, lo segundo que puso ahí fue el grupo Alabanza. Esto me llamó mucho la atención. Puso gente ahí que se dedicaba a cantar. ¿Por qué? Porque para los judíos el cantar juntos era muy importante en su adoración a Dios. Era algo fundamental para ellos, porque cantar era una forma en la que ellos respondían a Dios cuando Él les hablaba a través de su palabra, que es tal cual lo que nosotros hacemos cada día domingo. Nuestra liturgia está organizada para que cada sección de ella esté acompañada de canto congregacional. Y hace poco la hermana Adriana destacaba eso que nosotros hemos hecho muy intencionalmente, que es poner al grupo de alabanza allá atrás, porque ellos no ofrecen un espectáculo, sino que lo que ellos hacen es acompañar la adoración de ¿quiénes? De nosotros. La congregación es la que canta. Nosotros somos los que respondemos a Dios y somos acompañados por la música, la interpretación y las hermosas voces, debo decirlo, de las hermanas que están ahí dirigiéndonos. Pero ellas están en una labor de compañía. Y es por eso que esto me hizo reflexionar acerca de nuestra propia liturgia. Y hoy día yo quiero invitarle a que en las próximas ocasiones usted considere este elemento de la liturgia como algo importante. Y que cante. Que usted cante. Por ello me he encontrado con algunas excusas. Es que, pastor, yo no canto bien. A nadie le importa. A nadie le importa. Yo no canto bien ni canto igual. Yo lo lamento por los que me escuchan al lado, ¿no? Pero yo canto al Señor. Y soy alimentado también y bendecido cuando escucho a mis hermanos también comunitariamente cantar al Señor. Entonces, si usted no canta bien, créame, a nadie le importa. Cante, alabe, responda al Señor delante de su palabra. Otros dicen, es que yo no me sé las canciones. Y tal vez es porque no las escuchamos muy seguido. Entonces yo pensé en esto, y esto es lo que vamos a hacer. Yo le voy a pedir a Daniel, que es el director del Ministerio de Alabanza, que él durante la semana cree una playlist en Spotify con todos los himnos y alabanzas que cantamos. ¿Y sabe lo que vamos a hacer? Se la vamos a mandar a su WhatsApp. No sé si es posible, te metí un problema, te grito, perdón. No sé si es posible eso. Vamos a elegir las canciones que cantamos, una playlist. Entonces cuando usted está haciendo aseo en la casa, ponga la playlist. O cuando vaya conduciendo hacia su trabajo, en el auto, ponga la playlist. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando usted venga a adorar al Señor, va a empezar a sonar una música y usted va a decir, ¡ah! Esa yo me la sé, la voy a cantar. O de pronto va a pasar que usted va a decir,
Oh, justo esa es la que a mí más me gusta. Cante. Cantemos juntos al Señor, porque eso es bueno, porque eso le hace bien a nuestra alma, a nuestra comunión, y ciertamente es una hermosa manera en la que Dios es adorado. Cante. Y fíjense que hay una tercera cosa, que son los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los sacerdotes del pueblo, los que cuidaban de otras personas y se preocupaban por ellos. ¿Quiénes son? Tal vez haciendo un paralelo hoy día, estas personas son aquellos pastores, presbíteros, diáconos y líderes que en general el Señor ha dispuesto en su iglesia para que sirvan a otros, para que estén disponibles de tal forma que puedan ayudar a aquellas personas que vienen a esta ciudad a adorar al Señor. Nehemías elige personas de confianza, temerosas del Señor. Y él menciona en particular dos nombres que Nehemías pone a su lado. Por un lado, Hanani, que era su hermano, y otro que se llamaba Ananías, que según lo que dice el texto, él era el jefe de seguridad de Jerusalén. Estas dos personas él las pone allí en cargos de confianza. ¿Por qué? Porque Ananías iba a ser el encargado de toda la seguridad de la ciudad. La seguridad es muy importante en una iglesia. No lo sé yo, que el día miércoles me robaron el teléfono aquí en la oficina. Entonces, por favor, cuide sus pertenencias. De repente entran personas acá, no nos damos cuenta, dejamos carteras, teléfonos olvidados por ahí, y viene la gente que no es parte de la iglesia, que es amigo del ajeno, y se llevan las cosas. Tenemos cámaras, pero no podemos mantener siempre la puerta cerrada. Lo digo como un paréntesis, ¿ya? Entonces, jefe de seguridad, es importante la seguridad de la iglesia. Pero a mí me llama la atención que él eligiera a su hermano. Un poco de nepotismo aquí, ¿no? Como él elige a su hermano ahí para que esté a cargo de toda la actividad de la ciudad. Y la verdad es que me hace mucho sentido porque finalmente su hermano Hanani había estado con él desde el principio, porque de hecho lo menciona en el capítulo 1. Estuvo ahí al lado de él, en las buenas y en las malas. Hanani fue elegido por Nehemías como el administrador. Nehemías era el que tenía que liderar, el que tenía que alentar a las personas al trabajo, al servicio. Su hermano era el que tenía el Excel inscribiendo a las personas. Nehemías era, disculpen esta referencia, ¿no? Era como el presbítero Gregorio, que sin él esta iglesia estaría desfinanciada. O sea, si dependiera de mí, esta iglesia ya se hubiese quedado sin plata hace mucho tiempo. Gracias a él no es así. Gracias a él las cosas están ordenadas y hay presupuesto y de repente, pastor, cuidado con esto, no nos escapemos del presupuesto. Y está bien, hay gente y el Señor pone gente en la iglesia para que puedan ordenar las cosas. Gracias al Señor por personas como los presbíteros, que en general son todos muy buenos administradores, y en general nuestras reuniones de consistorio son fantásticas, porque yo llego con un montón de ideas locas y los pastores los presbíteros ponen cara de sí, pero vamos de a poco. Y así funciona la cosa. Gracias a Dios por eso. Nehemías eligió personas de su confianza y las puso a su lado. ¿Para qué? Para trabajar, para organizar, para que la obra se llevara a cabo de manera ordenada. Y eso es lo que nosotros somos también convocados hoy día a hacer como iglesia, a mantenernos trabajando de forma ordenada. No podemos sentarnos o dormirnos, como dice el dicho, en los laureles. De decir, gracias al Señor, la iglesia ha crecido, hemos plantado iglesias y el Señor nos ha dado la bendición de conocer un montón de personas nuevas que han llegado a esta iglesia. Gracias al Señor por eso, mantengámonos trabajando. Porque si el día de mañana tenemos que abrir el escenario y poner sillas allá, lo vamos a hacer. Porque necesitamos que el Señor sea glorificado en nuestra vida y en el trabajo de esta iglesia. ¿Y sabe lo que yo quiero destacar de la actitud de Nehemías? Que Nehemías no solo amó a sus hermanos, Nehemías amó a su ciudad. Nehemías amó a su ciudad y se comprometió con ella.
Y la única forma en que podemos como individuos y como iglesia estar comprometidos con la obra que Dios está haciendo en nuestra ciudad es poniéndonos a los pies de Cristo. Es ejercitando nuestros dones. Y acá es donde yo quiero terminar esto, haciendo una conexión entre Nehemías y Jesús. Existe una razón muy interesante por la cual la ciudad de Jerusalén era tan importante. Porque uno dice, hablamos de Jerusalén, una ciudad que está al otro lado del mundo, miles de kilómetros de distancia. ¿Qué tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo acá en nuestro país? Bueno, fíjense que Jerusalén había sido escogida como la ciudad de Dios. Era la ciudad que iba a brillar sobre todas las naciones. Y a través de Jerusalén, el mundo entero iba a ser alcanzado con el Evangelio de Cristo. Porque el mismo Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos: permanezcan acá, en este lugar, en esta ciudad. ¿Dónde? En Jerusalén. Porque ustedes me serán testigos, primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y probablemente en ese último de la tierra está esta faja de tierra olvidada al fondo de Sudamérica. El Evangelio llegó hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jerusalén fue elegida por Dios para restaurar a las naciones. Y Nehemías fue usado por Dios para preparar esta ciudad. Esta ciudad que iba a recibir al Salvador. La ciudad de Jerusalén recibiría al Dios encarnado. En Jerusalén fue donde Jesús entregó su vida para salvar la tuya. En Jerusalén fue donde Jesús murió para pagar el precio de tus pecados. Y desde aquella cruz, nosotros vemos que Jesús ocupó exactamente las mismas palabras que Nehemías. Las mismas. Fíjense. Nehemías dijo: la obra fue terminada. Jesús dijo sobre la cruz: consumado es. La obra está terminada. Nehemías es un tipo de Cristo. Nehemías es una sombra de aquel Salvador que vendría a brillar en Jerusalén para que a través de la predicación del Evangelio fueran muchos los que fueran alcanzados por esta esperanza. Ambos terminaron la labor que el Señor les encomendó. Ambos se mantuvieron enfocados y firmes. Ambos se enfrentaron crítica. Ambos se mantuvieron trabajando en la vocación que recibieron de parte del Señor. Y de hecho, hermanos, Jesús sigue adelante con su obra. Porque sabemos que a diferencia de Nehemías, Jesús vive y Él reina sobre todas las cosas hoy día desde los cielos. Así que, si somos capaces de confesar nuestros pecados, si somos capaces, hermanos, de poner nuestra vida a los pies de Jesucristo, Él nos perdonará. Él nos restaurará. Él nos convertirá en una nueva persona. Él nos dará una nueva vida. Y la razón, hermanos, por la cual nosotros hacemos todo esto, la razón por la cual abrimos este lugar, la razón por la cual plantamos iglesias en otras comunas, es para que las personas conozcan la verdad de Cristo Jesús. Para que aquellos que Dios escogió lleguen a la salvación. Para que aquellos que caminan en tinieblas puedan venir a habitar en su luz admirable. Para eso hacemos esto. Así que probablemente muchos acá hemos llegado abatidos, aproblemados, frustrados. Y mi deseo sincero es que tú puedas salir de este lugar animado por la palabra de Dios, alimentado por la palabra de Dios, que tengas esperanza en tu corazón, te mantengas firme en la fe, incluso a pesar de la oposición o a pesar de la crítica que pueda venir. Te dejo con 3 cosas para pensar y practicar, y luego de eso, adivinen qué vamos a hacer. Vamos a cantar. Delante de los desafíos que Dios ha puesto en tu corazón, ¿cuán disciplinado eres para alcanzar el éxito? Recuerde que la Biblia nos provee entrenamiento práctico. Enfóquese en aquello que el Señor le llamó a hacer. No siempre lo urgente
debe ser primero. Ponga siempre en primer lugar lo importante. Segundo, la experiencia nos muestra que el éxito y el orgullo son una muy mala combinación para una vida verdaderamente fructífera. ¿Qué estás dejando que hable de ti? ¿Cuál es el testimonio que tú estás dejando en tus círculos cercanos? ¿Uno de integridad y de humildad o de arrogancia y jactancia? Hoy día el Señor nos llamó a mantenernos enfocados, humildes y trabajando para el Señor. Y por último, a veces el desánimo vendrá de personas que deberían estar de nuestro lado. Pero la Biblia nos manda a estar en paz con todos mientras ello dependa de nosotros. La pregunta es, ¿lo estás? ¿Depende de ti tal vez conseguir la paz con alguna otra persona? Esa es una clave para que podamos tener una vida fructífera, exitosa a los ojos de Dios y humilde delante de Él. Te invito a que oremos al Señor y luego cantemos. Padre Celestial, gracias porque en la vida de Nehemías vemos la gloria de Cristo manifestada, Señor. Vemos su ejemplo y su modelo perfecto, guiándonos, Señor, en el diario vivir, en lo difícil, Señor, que a veces representa para nosotros mantenernos enfocados y firmes en la fe. En lo difícil, Señor, que es mantener la humildad, sobre todo, Padre, delante del éxito y delante de aquellas bendiciones que provienen de ti, Señor. Te pido que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes como iglesia y como individuos a no perder nunca de foco aquello que es importante, a nunca, Señor, caer en la arrogancia o la jactancia, Señor, y poder seguir sirviéndote con todo nuestro corazón, para que tu nombre, Señor, sea glorificado. Llévanos, Señor, con tu bendición hasta nuestros hogares y ayúdanos a vivir estas verdades de forma práctica cada día de la semana. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.